Hoy te voy a enseñar cómo fabricar una fuente Buck Boost que te permita modificar la tensión de salida básicamente de 3 voltios a 50 voltios y que también pueda funcionar como fuente de corriente continua o corriente fija de salida. Y antes de que te emociones con que es de superpotencia, que es una brutalidad, no, esta fuente acá no está diseñada para trabajar con muchas cargas, como para usarla constantemente. Esta fuente simplemente es para aprender cómo funciona, entender cómo funciona, poder variar los parámetros y experimentar. Si lo que necesitas es una fuente funcional, que no tenga problemas en su funcionamiento, algo que vas a usar de manera profesional, comprarla en Mercado Libre, buscarla en AliExpress, en Amazon, en donde la encuentres, porque esta no es la fuente que necesitas. Esto es simplemente para experimentación y aprender cómo funciona. Una vez que queda entendido de que esta fuente no es una fuente profesional, una fuente con demasiada potencia y solamente se utilizaría para experimentación y tal vez en algunos casos alimentar algún proyecto que no sea demasiado importante, podemos proceder. Y bueno, para probar realmente la fuente, que es lo que la mayoría van a querer ver al inicio y tener una expectativa real de cómo va a funcionar, la fuente con una entrada de 12 voltios te permite cambiar la tensión a la salida desde 3 voltios hasta 50 voltios aproximadamente. En el modo de corriente continua, durante las pruebas que hice, logré extraerle al menos 2 amperios y por arriba de esa corriente los disipadores ya empiezan a calentarse y ya necesitarías tener ventilación activa si quieres probar por arriba de esa corriente. En mi caso no lo voy a hacer. Tengo que aclarar que no tengo osciloscopio o alguna otra herramienta para poder visualizar la cantidad de ripple que va a tener esta fuente, pero estoy bastante seguro de que va a ser alto, así que no vayan a alimentar ningún proyecto delicado con esto y sepan que el multímetro solamente va a leer la salida de voltaje RMS y no nos va a decir qué tan mal es la señal de salida, cuánto oscila el voltaje, cómo tenga picos o fallas o problemas. Es algo bastante obvio, pero si están acá es porque ya saben algo sobre fuentes conmutadas. Pero igual voy a hacer un listado de conocimientos que deberían tener básicos antes de hacer nada de esto. Resistores, inductores, capacitores y sus tipos, transformadores, diodos, MOSFETs o transistores, divisores resistivos, frecuencia, PWM y comparadores o amplificadores operacionales. Eso es básicamente lo mínimo que necesitan conocer como para entender más o menos el video. Este tipo de fuente es una fuente Buck Boost no sincrónica tipo flyback no aislada de corriente continua y voltaje continuo. Puede ser alimentada con 12 o 24 voltios, ya sea de una batería de auto o de una fuente de PC. También podrías alimentarlo con una fuente lineal, ya sea un transformador con su puente rectificador típico. Lo bueno de esta fuente es que la mayoría de los componentes los puedes reciclar de una fuente de PC, una fuente ATX, y hay algunos otros componentes que sí o sí vas a tener que comprarlos porque no los vas a encontrar reciclados en algunas placas, pero la mayoría los puedes reciclar, así que es bastante barata. Y los componentes que tenés que comprar tampoco son caros. De una fuente de PC puedes sacar el TL494, que es el controlador PWM, o el 7500, que son exactamente el mismo con otro nombre. También puedes sacar el optoacoplador PC817, de los núcleos estos acá de ferrita, que son inductores. Hay unos que son más grandes, que son de 9 milímetros de ancho, 14 de interno y 24 de externo. De estos puedes sacar, necesitas el núcleo y necesitas el alambre barnizado que tiene. Puedes sacar capacitores, puedes sacar resistencias, podés sacar diodos rápidos y también tenés que sacar los diodos Schottky. Tenés que revisar cuál es el de las mejores especificaciones en tema de mayor tensión que soporten, mayor corriente que soporten. Tenés un juego de resistencias para sacar de acá y también los capacitores cerámicos 104 y 103. Un preset de 4,7K que pueden comprarlo, pero también pueden llegar a encontrarlo
en algunos equipos de sonido o alguna otra cosa así. En mi caso yo tengo todos estos reciclados y encontré uno que me sirvió. Los capacitores de salida, que tienen que ser de más de 50 voltios obligatorio, pueden usar uno de entrada de fuente de PC, pero la cosa es que estos son demasiado grandes y ese es el problema, el tamaño que tienen. Pueden usarlos, pero les convendría buscar algo más chico. Y capacitores de poliéster, que son estos que normalmente son color rojo o algo así bastante similar, que vienen con este tipo de encapsulado así con las dos patitas salientes. Estos son capacitores de poliéster que van a necesitar. Y después también van a necesitar capacitores de polímero de aluminio o aluminio sólido, que son este tipo de capacitores que son distintos y que no tienen un electrolito líquido sino uno sólido, y estos son mucho mejores para armar el filtro de entrada de la fuente. La resistencia shunt o resistencia de sensado, que en algunos equipos pueden llegar a encontrar una especie de chapita así que parece solamente un jumper, y en realidad es una resistencia precisa de muy bajo valor, y si no consiguen de esas pueden conseguirla, armarla combinando en paralelo otras resistencias como estas, o resistencias cerámicas que tengan un bajo valor. Un LED para indicar cuando está encendida la fuente, que prácticamente pueden usar cualquier color de LED, el que se le plazca, no es algo demasiado importante. El disipador de aluminio también lo pueden sacar de una fuente de alimentación o otros lugares. En mi caso usé uno de fuente de alimentación para el MOSFET y uno bastante más pequeño para el diodo Schottky. Lo que sí definitivamente van a tener que comprar es el MOSFET IRF-Z44 o algo con características similares, con más de 40 amperios de corriente, 50 voltios y una resistencia menor a 20 miliohms de encendido. Y también los potenciómetros o presets de multivuelta, que son complicados de reciclar, así que convendría directamente comprar. Bueno, obviamente el diagrama y todos los archivos que pueda facilitarle los voy a estar dejando en la descripción, y también deberían revisar si no dejo una actualización de este video o alguna otra cosa. Tiene que haber información en la descripción de este video. Bueno, básicamente este es el diagrama, probablemente lo puedan ver después en PDF, y está basado en el TL494, controlador PWM súper común en fuentes de alimentación de PC baratas o económicas, genéricas, etc. Es algo bastante común de encontrar. El MOSFET, que es el transistor de control que vamos a utilizar, es un IRF-Z44N o alguno con características similares. El transformador flyback que vamos a utilizar lo vamos a hacer nosotros mismos con componentes de ATX, utilizando los núcleos de ferrita de los filtros DC de salida. El diodo Schottky que vamos a utilizar también lo vamos a encontrar en una fuente de alimentación. La mayoría de los otros componentes también, como el PC817, el optocoplador. Y lo importante de esto es que en esta fuente vamos a poder ajustar el voltaje de salida a lo que querramos, ajustar la corriente máxima de salida, que luego voy a explicar más en detalle cómo funciona, pero esto limita la cantidad de corriente a la salida a lo que querramos, así no terminamos friendo un componente porque conectamos algo con demasiada tensión. También tiene ajuste de frecuencia, que esto nos va a permitir experimentar cuál es la frecuencia a la que mejor se adecua nuestro transformador, y probablemente pueda cambiar dependiendo del caso. Si tratan después de cambiar el transformador, pueden ajustar la frecuencia mediante un preset simplemente. Este es el circuito Snubber que agregué al circuito. Esta es la resistencia shunt de sensado de corriente, y el resto de las cosas, además de este otro Snubber de entrada, son relativamente cosas simples, capacitores, resistencias, cosas comunes y corrientes. Después tenemos el filtro de salida, que son simplemente dos capacitores de 100 microfaradios electrolíticos comunes y corrientes, pero tienen que ser de más de 50 voltios. Si queremos más de 50 voltios a la salida, supongamos que vamos a tener 80 voltios a la salida, que esta fuente puede llegar a tener si es que mejoran un poco el transformador. Si consiguen 80 voltios de salida y tienen un capacitor de 50, se va a quemar. Para eso ustedes tienen que considerar cuál es el valor máximo de tensión de capacitor que van a utilizar, pero mínimo es de 50. Y después
El filtro de entrada de los 12 voltios que va conectado de 12 voltios a tierra simplemente, común y corriente, tiene 3 etapas o 3 niveles, digámosle, dependiendo de lo que ustedes tengan disponible para agregarle. Así que de base sí o sí tienen que tener un capacitor de aluminio electrolítico típico de 1000 microfaradios. Después, si consiguen uno de polímero de aluminio o un capacitor sólido, como quieran llamarle, lo agregan en paralelo a esto y ya mejora el sistema. Ahora, si llegan a conseguir, además del de sólido, consiguen uno de poliéster de 10 microfaradios o un poco más, también pueden agregarlo en paralelo y eso sería la mejor configuración que tengan. Esta es la base, esto sí o sí lo necesitan, y después esto ya serían mejoras para que no se caliente tanto, para que funcione mejor, para que no tenga tanto ripple y en general funcione mejor. Si notan, estos dos acá son iguales, son idénticos, pero este acá es un poco distinto porque no tiene la franja blanca acá enfrente, así que es distinto, no se puede usar acoplado con los otros, tiene otras propiedades. Así que voy a usar estos dos que son iguales, acoplados juntos. Luego se le coloca una cinta alrededor para que esto quede bastante fijo. Y de esos dos inductores logré sacar 3 alambres de 1 milímetro, esmaltados claramente. Y para el secundario saqué este alambre que tiene como 1 metro de largo y es un poquitito más fino que los otros y tiene un color un poco distinto, así que se distingue. Cuando se hace el primario y el secundario debemos marcar los homólogos. ¿Qué significa marcar homólogos? Básicamente tenemos que buscar cuál es el inicio. Siempre vamos a bobinar en la misma dirección, así que supongamos, para hacerlo más simple, vamos a ocupar uno de estos. Supongamos que empezamos bobinando así. Entramos acá, pegamos la vuelta y este vuelve a entrar acá. Ahora empezamos a hacer este sentido de bobinado. La cosa es que tenemos que marcar cuál es el primario, el homólogo en realidad. Acá marcamos bien, que se note después cuál es el homólogo. Hacemos todo el sentido de giro. Y luego a la hora de hacer el secundario también lo hacemos en el mismo sentido, por arriba del primario. Colocamos, marcamos que esto acá es el homólogo, el que empieza, y giramos en el mismo sentido, así como hicimos con el primario. Lo enrollamos al secundario por arriba del primario. Así me quedó. Al final tuve que aislarlo con papel simple de hoja A4. No es como se debe de hacer, pero bueno, la aislación de los alambres esto no estaba tan buena. Cuando lo saqué se rasparon algunos. Continuidad. Ahora probando el secundario, probamos la salida del secundario, hay continuidad, y si probamos con el primario no hay nada de continuidad. Así tiene que ser. Y bueno, acá está. Tuve que hacer por capas, así que hice la primera capa, el primario, luego lo recubrí con papel, hice la segunda capa con el secundario y necesitaba más espacio, así que volví a tapar el secundario con papel y seguí enrollando el secundario sobre el secundario que ya había hecho. O sea, es solo un secundario, pero está como apilado, como sándwich, uno arriba del otro, pero con la capa de papel para aislar, porque estos acá son alambres reciclados, entonces el aislamiento que tienen es medio una bosta. Y bueno, la relación que me quedó de esto es de 13 vueltas en el primario, 33 en el secundario, porque no quería cortar el alambre, y la relación es 1 a 2,54. Otra opción del transformador es hacerlo con solamente un núcleo de ferritas, si es que solamente tienen uno, pero esto le va a reducir un montón la corriente que van a poder utilizar. Al final del video voy a tener las estadísticas de uno hecho solamente con un núcleo en vez de 2, y la relación de vueltas que tiene que tener es 10 de primario, 30 de secundario, 1,3. Bueno, cosas importantes a la hora de diseñar, armar la PCB. Este capacitor y esta resistencia son el circuito snubber del MOSFET. Y si pueden ver, esto está
ahí, al lado del MOSFET. El MOSFET está ahí, acá está el circuito snooker. A la hora de armarlo tiene que estar lo más cerca físicamente posible del transistor. Así que tengan eso en cuenta en el diseño. Después, el transistor MOSFET tiene que estar separado, aislado del disipador de aluminio con una de estas capitas que también aparecen en las fuentes estas de computadora. De ahí pueden sacar una de estas. Tiene que estar aislada la parte metálica del MOSFET de la parte del disipador, y el disipador también no tiene que estar soldado a GND o alguna otra pista, tiene que estar soldado a una pista flotante que no esté conectado al resto de la PCB. Si ven acá, no está conectada al resto de la PCB, solamente tiene un pad para que se suelde y se quede ahí fijo el disipador, pero no tiene que tener conexión con el resto de la placa. Después, las pistas estas pistas de entrada y de salida, que son positivo, negativo, entrada y salida, tienen que ser gruesas para que manejen suficientemente bien la corriente. Y también acá a la salida, en la resistencia de sensado, en el diseño original de esta PCB está mal, porque tuve que hacer pasar un cable de una punta a la otra para compartir bien el GND de un lado a otro. Voy a ver si arreglo eso en el diseño de la PCB que suba en la carpeta de todos los archivos de esto. Pero tengan eso en cuenta, que el GND que va a la resistencia acá y va al negativo de los capacitores de salida tiene que estar bien hecho, tiene que ser un cable que soporte suficiente corriente, en nuestro caso 5 amperios. Bueno, ¿cómo funciona el ajuste de voltaje a la salida? Bueno, lo que sucede es que se toma la tensión de salida, acá pueden ver que va la tensión positiva al potenciómetro, y también el negativo de la salida. Así que acá efectivamente con este potenciómetro podemos seleccionar un porcentaje de la tensión de salida como un divisor resistivo variable. Esto va por el optoacoplador directamente acá al controlador TL494. ¿Y qué hace el TL494? El TL494 tiene una tensión fija, que vamos a simplificarlo a que tiene 1 voltio acá fijo, y va a comparar esta tensión con la tensión que nosotros le mandemos por el divisor resistivo. Así que suponemos que acá le llegan, en vez de 1 voltio, le llegan 2 voltios. El comparador lo que hace es decir, a ver, comparado a 1 voltio, 2 voltios está muy por arriba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bajar un poco la salida porque hay demasiada tensión en la salida. Entonces se ajusta a bajar la tensión. Ahora, si en la entrada en vez de 1 voltio llegan 0,5 voltios, el controlador lo que hace es compara otra vez con 1 voltio y dice, ah no, es muy bajo, hay que subir un poco la tensión de salida para alcanzar el 1 voltio deseado. Y bueno, esto lo hace constantemente a una muy alta frecuencia, entonces básicamente se ajusta automáticamente a la tensión de salida que nosotros querramos, y nosotros podemos ajustar la tensión de salida utilizando el potenciómetro, que sirve de divisor resistivo para poder elegir la tensión que queremos de salida. Ahora, el sistema de limitación de corriente ajustable funciona de una manera muy similar. El mismo divisor resistivo con un potenciómetro, pero lo que hacemos es, en vez de tomar la tensión de salida, lo que tomamos es la diferencia de tensión de una resistencia de sensado o una resistencia shunt. La cosa es que la fuente va a agarrar esta tensión que te da la resistencia, la caída de tensión de la resistencia, que va a ser exactamente igual a el valor de la resistencia multiplicado por la corriente que está pasando en el circuito. Así que tenés que elegir un valor de resistencia que, multiplicado por la corriente que elijas como máxima, te dé menos de 0,83 voltios. ¿Por qué? Porque a la hora de regular corriente, este potenciómetro te deja regular la tensión que va a comparar de 0 voltios a 0,83 voltios, y va a comparar esa tensión que vos pongas en el potenciómetro con la caída de tensión de esta resistencia. Y cuando la caída de la tensión de resistencia sea mayor que esta, básicamente el sistema se va a activar y va a ponerse a regular para que la corriente no pase de ese valor. Así que el valor de la resistencia tenés que elegirlo sabiendo la corriente máxima que querés para el circuito, básicamente, que no exageremos, vamos a ponerle 5 amperios como máximo, y esto multiplicado por un valor de resistencia que vamos a buscar nos tiene que dar menor o igual al 0,83 voltios
¿qué vamos a tener para comparar? Entonces buscan un valor de resistencia que les sirva para esto. En mi caso vamos a hacer el cálculo, vamos a despejar el valor de resistencia que necesitaríamos para un máximo de 5 amperios. Hacemos 0,83 voltios dividido por los 5 amperios, esto ya lo calculé, y me dio 0,166 ohms. Así que el valor de resistencia ideal para llegar a un máximo de 5 amperios sería este, para que te regule la corriente. En mi caso yo tengo una de 0,11, que es lo que conseguí. Así que, basado en esto, ustedes pueden elegir cuál es el valor de resistencia o cambiar el valor de corriente máxima que quieran y elegir un valor de resistencia. Y después no necesita ser demasiado preciso, porque esto acá no es digital ni nada, simplemente después vas regulando manualmente y encontrando la tensión. Pero tenés que buscar un valor que sea adecuado a partir de esta ecuación, que sería 0,83 voltios partido la corriente máxima que querés. Eso te tiene que dar el valor de resistencia y tenés que encontrar algo parecido a eso. Para eso puedes usar resistencias en paralelo así, o resistencias cerámicas si es que conseguís. Y bueno, necesitan para la resistencia de shunt un valor de 0,16 ohms. Eso es bajísimo. Si toman un tester como este barato y juntan las puntas solamente, las puntas nomás, simplemente tienen 0,8 ohms y nosotros tenemos que leer 0,15, 0,16 ohms. Y bueno, en mi canal de YouTube voy a dejar en la descripción el video de cómo aprovechar la lógica y teoría y poder leer la resistencia súper baja con un tester así barato. Y bueno, si quieren armar la resistencia, si tienen resistencia de bajo valor, las pueden ir soldando en paralelo para conseguir una resistencia de bajo valor. Pero si tienen también resistencias de ducha, por ejemplo, como estas acá, o calefactor, o una pistola de aire, un secador de cabello, lo que pueden hacer es sacar un pedazo de alambre de esto, simplemente, supongamos que este es un pedazo de alambre de uno de estos, y si el valor es muy grande, agarran y van añadiendo en paralelo uno y otro en paralelo hasta que vaya bajando el valor lo suficiente para llegar a la resistencia que ustedes necesitan. Para eso vayan y busquen mi video de YouTube de cómo medir resistencias muy bajas. Y bueno, para ajustar la frecuencia de operación, acá en esta zona hay un preset de 4,7K en serie con una resistencia de 1,5K, lo que nos permite cambiar esta resistencia efectiva de GND hasta RT. Y bueno, ¿por qué? Para ajustar la frecuencia se utiliza un capacitor acá en CT y una resistencia en RT. ¿Por qué? Bueno, el TL494 calcula así su frecuencia de operación, siguiendo esta gráfica, que no se asusten, no la vamos a usar porque es medio complicada, así que pueden buscar en internet esta calculadora de TL494 calculadora y ingresan acá los datos. En este caso utilizamos un capacitor de 10 nanofaradios, una resistencia fija que es de 1500 ohms y un preset o potenciómetro de 4700 ohms, y esto nos da una frecuencia de 8000 Hz a 33.000 Hz. Esto es básicamente el rango efectivo en donde podemos cambiar con el potenciómetro o con el preset cuál es la frecuencia que queremos. También intenté probar usando un capacitor de 100 nanofaradios, incluso un capacitor de 1 nanofaradio, pero mientras traté de implementarlo así no funcionó. No sé por qué no funcionaba, así que me voy a mantener con el capacitor de 10 nanofaradios, pero sepan que se puede utilizar otros valores, y si quieren una frecuencia fija directamente, no usan un potenciómetro, simplemente usan una sola resistencia y la ajustan para el valor que ustedes necesitan. En este caso ponemos, por ejemplo, una resistencia de 3K con un capacitor de 10 nanofaradios con una resistencia fija, tendríamos una frecuencia de 16,6 kHz. Y bueno, ese paso se lo pueden saltar directamente acá si quieren, si no necesitan ajustar la frecuencia, pero les digo que es bastante útil después para hacer pruebas. Y yo determiné de manera experimental, haciendo pruebas, probando la potencia de entrada-salida y la eficiencia del circuito,
que funciona bien con ese transformador que vamos a utilizar a una frecuencia de entre 15 kHz y 25 kHz. Y dato interesante, si ustedes bajan de 12 kHz van a empezar a escuchar sonido de chirrido bastante insoportable, pero eso es normal porque ya está trabajando en una frecuencia audible. Así que si quieren evitarse escuchar sonidos, tienen que subir de 12-13 kHz y ya no van a escuchar porque es un sonido demasiado agudo. Quiero que escuchen cómo cambia el sonido, ese chirrido insoportable. Cuando activo regulación de corriente, en este caso ahora bajo la corriente de salida y empieza a hacer esto. Ese sonido es normal. Y bueno, para la limitación de corriente a la salida van a necesitar una resistencia de bajo valor, 3,9 ohms, 1 ohm y poquito, 10, 5 ohms, cualquier cosa así, una resistencia cerámica que aguante un poquito de potencia. Y en este caso la voy a colocar en la punta y voy a colocarlo como carga acá. La limitación de corriente ahora mismo está seteada en 130 miliamperios, 150 miliamperios, no está haciendo bien contacto, ahí, 130 miliamperios. Ahora puedo ajustar esto aumentando la cantidad de corriente de salida a 300 miliamperios por ejemplo, o puedo subirle un poco más a 500 miliamperios de salida. Y ahora desconectamos esto y podemos conectar cualquier carga. Acá van a ver 5 ohms por ejemplo, ahí tenemos los mismos 500 miliamperios de salida. Conectamos a 10 ohms y los mismos 500 miliamperios de salida. Entonces así funciona. Necesitan una resistencia de bajo valor para colocar en la salida y setear realmente la corriente que ustedes necesitan. En este caso le podemos bajar a 300 miliamperios y ahora podemos conectar cualquier carga a la salida y va a estar limitada a esos 300 miliamperios, no importa si la carga es variable. Podemos conectar una carga de 10 ohms y después cambiamos la carga a 5 ohms. Por la ley de Ohm, acá si cambiamos de 10 ohms a 5 ohms, la corriente tendría que ser el doble la que pasa, pero el sistema de regulación de corriente lo que va a hacer es modificar el voltaje de salida de la fuente para que se cumpla siempre que esta corriente sea específica. Así que si tenemos 10 ohms y le pedimos 350 miliamperios, lo que tendría que ponernos acá es 3,5 voltios. Después, si reducimos la carga a la mitad, va a tener que adaptar el voltaje a la mitad de eso, siempre para mantener los 300-350 miliamperios. En este caso hay 5 voltios a la salida, ese es el voltaje de salida. Ahora lo conecto y ven que bajó a 3 voltios. ¿Para qué? Para que se mantengan los 350 miliamperios de salida. Ahora voy a reducir esta resistencia a 5 ohms aproximadamente y miren, el voltaje baja incluso a la mitad, pero la corriente se mantiene. ¿Por qué? Porque la fuente adapta el voltaje de salida para mantener una corriente constante. Es la única forma de hacer esto, siguiendo la ley de Ohm. Y ahora en este caso le voy a demostrar que en realidad a 10 ohms de salida y con 5 voltios, como dice acá, 5,5, esto tendría que estar tirando más corriente, y es porque está limitada la corriente. Ahora, si yo le permito más corriente, digamos que le saco la limitación, lo mando muy para arriba, ven que está circulando 600 miliamperios, 500 miliamperios más o menos. Eso es lo correcto, así funciona sin limitación de corriente. Acá esta resistencia de 10 ohms con 5 voltios le tienen que estar pasando 500 miliamperios más o menos. Bueno, la primera vez que vayan a conectar la placa para probar, les recomiendo poner el potenciómetro o preset a la mitad de las vueltas que tenga. En mi caso tenía un preset de 30 vueltas, así que lo puse en 15, tanto el de corriente como el de tensión. Y pueden verificar acá la correlación entre la cantidad de vueltas que tiene el potenciómetro y la tensión de salida. En este caso, una vez que se pasan de las 24 o 25 vueltas, esto crece de manera exponencial la tensión de salida y también va a ser más inestable, va a tener más ripple, pero acá ven que pasando 25 la tensión se dispara. En este caso con 26 vueltas y media ya hay 75 voltios, así que consideren que acá crece de manera bastante brutal la tensión de salida. Y bueno,
Todos estos datos acá los voy a estar dejando también en un PDF para que puedan analizar las gráficas de esto y todo. Y acá registré las cargas distintas en ohms, las corrientes distintas tensiones de prueba de la fuente, tanto en la versión con un transformador viejo y la versión con un transformador nuevo, y estos datos todos los voy a dejar en un PDF en la descripción. Y acá podemos, analizando las gráficas de cuál es la potencia de entrada y cuál es la potencia de salida, pero el transformador nuevo, el que explico en el video, es el V2, así que pueden ver en el modelo viejo no se llega a 70% de eficiencia, acá sería 70%, acá apenas llega cerca de 70% de eficiencia a la fuente, y hay mucha potencia perdida. En un punto, cuando le pedí 40 voltios de salida, tuvo una pérdida de 25 watts que se disiparon en la placa, en lo que sean los componentes de la placa, y es potencia completamente desperdiciada que se disipa como calor. Y luego en la versión nueva con el transformador que explico en el video, pueden ver que la eficiencia está más cerca del 70%, en algunos momentos sube a 75 más o menos, y se mantiene según la corriente. Según tensión, la gráfica no nos dice nada. Y después otro dato interesante es que la potencia perdida, o sea, donde es menos eficiente, pueden ver cuánta potencia se pierde, cuánta potencia se disipa, aumenta respecto a la tensión. Cuando piden una tensión por arriba de 30-35 voltios por acá, ven que hay bastante potencia disipada. En este caso son 10 watts que se disipan, se pierden en la placa y no se aprovechan. Ahora, si comparan con la versión vieja, con el transformador viejo, cuando le pedía 35 o 40 voltios, ya pueden ver que acá se perdía 25 watts de potencia. Así que la versión vieja era muy poco eficiente, y en la versión nueva ya es bastante más eficiente, bastante más útil.